¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esta semana fuimos testigos de un hecho que vaya que generó controversia, polémica, discusiones en muchos aspectos, que fue el intento de detención por parte del gobierno de Chihuahua, de la Fiscalía de Chihuahua para ser exactos, de Javier Corral en la Ciudad de México. Un hecho que incluso derivó en la presencia de Ulises Lara, encargado de la Fiscalía para, dicen algunos medios, rescatar a Corral, otros más señalan para llegar y respaldar una decisión que tenía a todas luces una situación complicada. Sobre todo el propio Ulises Lara lo dijo, estaban actuando de una manera ilegal y por lo tanto nosotros tenemos que llegar a respaldar a una víctima que estaba siendo víctima, estaba siendo en ese momento afectado por una decisión completamente ilegal. Pero, ¿qué hay detrás de este intento de detención de Javier Corral? ¿De dónde se origina pues estas rencillas, estos rencores por parte de Maru Campos? ¿Qué es la Operación Zafiro? ¿Qué fue la Viuda Negra? En fin, voy a platicar con uno de los mejores periodistas de la actualidad, sin duda alguna, en materia de investigación del país, mi querido Cedric Raciel, a quien, como siempre, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Cedric? ¿Qué tal, querido Jesús? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa y dispuestos aquí a entrarle al análisis de esta información. Hombre, gracias a ti por estar con nosotros, querido. Oye, y yo lo primero que te preguntaría es eso. ¿De dónde parte esta disputa, si lo podemos decir así, rencor, de revancha política entre estos dos personajes, Maru Campos y Javier Corral? ¿Y en qué momento aparece en toda esta imaginaria la figura de César Duarte? Claro. Bueno, es muy interesante que, cómo lo pones, Jesús, a Duarte como una especie de sombra, ¿no? De espectro que está sin estar en este caso y en muchos otros, ¿no? O sea, y luego hablamos de un cierto exdirigente del PRI, ¿no? Que también suele aparecer cuando hablamos de Chihuahua, de Duarte, de la Operación Zafiro. Bueno, sí hay que remontarnos. Esta historia, la historia de lo que pasó el miércoles en Ciudad de México, no se puede entender sin la Operación Zafiro, ¿no? Que no hay que dejar de repetirlo. Es un gran mecanismo de corrupción que se implementó en el gobierno de Peña Nieto entre la Secretaría de Hacienda de Peña Nieto, encabezada por Luis Videgaray, la dirigencia del PRI en su momento, que en ese momento encabezaba Manlefeudo Beltrones, hoy senador electo de la alianza PRI-PAN-PRD, y gobernadores del PRI. Uno de esos gobernadores, este mecanismo consistía en transferir recursos de la Secretaría de Hacienda Federal a los estados y de ahí desviar ese dinero para usarlo en financiar ilegalmente campañas electorales del PRI. Uno de esos gobernadores, y es por donde empezó a descoserse, a jalarse la hebra de la Operación Zafiro, era César Duarte. Entonces, gana la elección en 2016 Javier Corral y la Fiscalía de Chihuahua, ahora bajo su administración, comienza a documentar la Operación Zafiro. En el caso de Chihuahua se desviaron 250 millones de pesos, pero en la pintura general, en el cuadro general fueron varios cientos de millones más. Eh, y eso, empiezan a involucrar varios testimonios de ex colaboradores de Duarte, involucran al gobernador, involucran también a funcionarios de la Secretaría de Hacienda Federal y se arma el caso. Entonces, se acusa a Duarte de un monumental desvío de dinero, no solo por la operación Zafiro, hay muchas otras investigaciones que armó la Fiscalía de Corral en contra de Duarte. El quebranto en Chihuahua en la gestión de Duarte es de 6.000 millones de pesos. Lo de Zafiro fue una partecita nada más de ese dinero. Hubo un debate en si era recurso federal o local, pero bueno, 6.000 millones de pesos. Muchos exfuncionarios de Duarte colaboraron en estos desvíos y Duarte se fue a Estados Unidos, en su momento se le extraditó y se le encarceló en Chihuahua, porque son asuntos locales. Corral sale del gobierno y gana una política, Maru Campos, con la que él empezó a tener diferencias desde la campaña de Maru Campos, porque una de las investigaciones que armó la Fiscalía de Chihuahua, que documentó la Fiscalía de Chihuahua en los tiempos de Corral,
tenía que ver con, vamos a llamarles, presuntos pagos, sobornos, que Duarte pagaba a varios políticos, periodistas, líderes religiosos, líderes sindicales, empresarios, para comprar su silencio. Y uno de esos recibos, varios de esos recibos, por un monto de 10 millones de pesos, involucraban, tenían la firma de la gobernadora, hoy gobernadora Maru Campos. Ahí nace lo que tú comentabas al principio, Jesús, esta especie de encono, de animadversión, que de ser una adversidad política se convirtió, yo diría así, en odio mutuo, yo creo. Eh, entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando Maru Campos asume el poder, se cambian, digamos, todas las cabezas de las fiscalías, ya sabes, ¿no? De las dependencias del gobierno, y la fiscalía ahora, en manos de Maru Campos, comienza a desmantelar las investigaciones, los casos que se habían armado anteriormente contra Duarte, y se empieza a tender un cerco en torno a colaboradores de Corral, específicamente contra quienes ayudaron a armar esos expedientes, ¿no? Expedientes en uno de los cuales la propia gobernadora estaba involucrada, según estas investigaciones de la Fiscalía. Uno de esos casos, te acordarás, Jesús, tiene que ver con el que fue el fiscal anticorrupción de Corral, con Francisco González Arredondo, a quien Ujú. encarcelaron un par de meses y a quien acusaron de haber torturado a los funcionarios, a los colaboradores de Duarte que participaron en los desvíos, y se les acusaban al exfiscal de haberlos torturado psicológicamente para que ellos se autoinculparan y además culparan a Duarte de esta corrupción, ¿no? Y eso, pues, ¿qué traía como consecuencia? Pues que todos los casos armados contra Duarte y contra varios de estas personas acusadas de corrupción, pues se cayeran porque de entrada eran pruebas, digamos, sus testimonios obtenidas bajo tortura. Eh, Ese es el estado, digamos, del combate a la corrupción en Chihuahua ahorita, ¿no? Es un desmantelamiento, digamos, de estos casos contra Duarte. Duarte ya está libre, está llevando en libertad sus procesos por corrupción. Lo dejaron libre 2 días después de la elección. Es como si hubiera habido un cálculo político de no convenía dejarlo libre antes de la elección, se lo libera 2 días después por la misma jueza que había ordenado la detención del exfiscal anticorrupción. Esa misma jueza es la que ordena liberar a Duarte. Ahora, se tendió la pinza en torno a estos colaboradores de Corral y yo creo que era cuestión de tiempo para que llegaran directamente con él. Y es lo que sucedió, lo que vimos el miércoles en la noche, que es un caso que traían trabajando desde hace semanas, meses, por un desvío de recursos, presunto desvío de recursos de la Dirección de Comunicación Social de Chihuahua para financiar la caravana por la dignidad. No sé si te acuerdas, Jesús, Ujú, también sí, de cómo no. en 2016, Corral se aventó a caminar desde Chihuahua a la Ciudad de México para, en un asunto relacionado con la Operación Zafiro, ¿no? Él estaba denunciando que la Secretaría de Hacienda de Peña Nieto estaba extorsionando al gobierno de Chihuahua. La Secretaría de Hacienda le planteó a Corral: te liberamos los recursos que necesitas para el cierre de año fiscal, siempre y cuando nos dejes acceder a esa carpeta, es decir, nos entregues la carpeta de investigación de la Operación Zafiro. Y Corral lo ha contado en otras ocasiones. Corral se negó y entonces armó esta caravana. Entonces, para financiar esa caravana en la que participaron activistas, intelectuales, políticos y demás, es, la acusación de la Fiscalía de Chihuahua es que se usó dinero público de la Dirección de Comunicación Social de Chihuahua y se usó para financiar esta caravana. Hay otro caso del que yo me enteré hoy también, y entiendo que Corral también, porque así lo dijo en entrevistas, que tiene que ver con eh, lo acusan a él de un contrato amañado, entregado a un despacho, a una firma, a un despacho privado, contratado para
reestructurar la deuda de Chihuahua y según lo que dijo hoy el fiscal anticorrupción de Chihuahua, es un contrato que no se cumplió por casi 100 millones de pesos. Entonces, se acusa a Corral y a quien fuera su secretario de Finanzas de que ellos sabían que no se iba a cumplir ese contrato y entonces, y a pesar de haberlo sabido, lo asignaron y entonces eso constituye el desvío. Entonces hay dos casos por los que se está denunciando a Corral y, y todo el rollo que vimos, todo este show el miércoles, ¿no? Entre si se había pedido la colaboración, si no se pidió, que si el oficio interno y asuntos ya, yo diría pues quizá que de técnica, ¿no? De técnica jurídica, pero el trasfondo político es ese. Oye, que tú estás junto con este Arturo Ángel, junto con Manu Ureste, escribieron este libro de La Viuda Negra, en donde aparece nuevamente el asunto de la Operación Zafiro, aparece el nombre de Isaac Gamboa, de Luis Videgaray. Es parte de todo este entramado que ahora también involucra a Corral, involucra a Maru Campos y todos ellos. Sí, tiene que ver con el mismo caso, con la Operación Zafiro. Hay que acordarnos que el libro de la Viuda Negra surge por el asesinato de el número 3 de la Secretaría de Hacienda de Videgaray, Isaac Gamboa, que era el encargado de firmar estos convenios de transferencia de recursos con los estados. Eh, y a Gamboa lo mencionaban, algunos testigos protegidos, exfuncionarios de César Duarte lo mencionaban en sus declaraciones, ¿no? Sabe que se habían puesto de acuerdo con él y que habían recibido órdenes del gobernador para hacer pues, la tranza, ¿no? De desvío y lavado de dinero. Eh, la Fiscalía de Chihuahua estaba, en algún punto iban a llegar a Isaac Gamboa, pero si hubieran llegado a Isaac Gamboa, que era un eslabón de gran perfil en la trama de la Operación Zafiro, en un criterio de oportunidad yo creo que habría dado nombres muy potentes, ¿no? Digamos, de miembros, de participantes de este mecanismo de corrupción. No se logró, en parte porque el gobierno de Peña Nieto, así como estaba asfixiando a Chihuahua en 2017, perdón, con esta transferencia de recursos que no liberaban. Al mismo tiempo, pues Isaac Gamboa fue asesinado en 2020. Entonces, fue un potencial testigo que pues, se llevó muchas verdades, seguramente, a, pues con su trágico asesinato. Maru Campos no está involucrada hasta donde nosotros supimos en la Operación Zafiro. Ella en todo digamos, en toda la gama de expedientes armados de casos de corrupción contra Duarte, aparece en uno, el de esta que se llamó nómina secreta, que es todos los recibos que tenía en su poder la tesorería de Duarte, donde llevaba la contabilidad de las personas que iban periódicamente a cobrar un soborno y entre ellos es donde aparece el nombre de la gobernadora Maru Campos. Este punto, por ejemplo, Maru Campos, César Duarte, ya nos platicabas en parte en qué momento comienzan esta relación, sobre todo porque a final de cuentas, Maru Campos tampoco es alguien nuevo en política, sobre todo en la política local, tiene muchos años también involucrada de una u otra manera y que cuando Javier Corral inicia toda esta investigación, pues la llega a afectar. Y ahí es donde yo te preguntaría, esta relación de Duarte, Maru Campos, trasciende obviamente lo del partido político. ¿Por qué esta alianza tan Sí. fuerte? ¿Simplemente por la figura de Corral o qué hay de ahí? Pues mira, en la época de estos recibos de los sobornos, Maru Campos era la vicecoordinadora del PAN en el Congreso de Chihuahua. Entonces Duarte tenía este modus operandi de sobornar a, a todos, a todos. Entonces, que es una estrategia muy, si lo piensas, digamos, pensando en la lógica
digamos, de la corrupción, pues es no perder, apuestas a no perder. Cuando financias a todo mundo, tienes lealtades por todos lados. Entonces, había priistas que mismo financiaba, que mismo sobornaba. O sea, tú pensarías, ¿para qué financiar o sobornar a gente de su propio partido? No sé, en algún momento le debían un favor. Yo creo, es como el padrino, me imagino. Eh, y esos recibos están firmados en esa época. Ella, bueno, la firma lo dice, ¿no? Que cobraba mensualmente cierta cantidad de dinero, que si sumaba los recibos sumaban 10 millones de pesos. El mismo Corral dice que, lo ha dicho en entrevistas que he escuchado, que él cree, y lo tuiteó de hecho también este jueves, que él cree que Maru Campos está siendo muy presionada por Duarte y por Beltrones. Eh, que podría tener sentido, digamos, si los recibos y si hay incluso todavía más información que no se ha llegado a conocer por parte de la Fiscalía que comprueban que yo cometí un delito, yo imagino que también estaría un poco a expensas, ¿no? De la persona a la que le debo ese favor o esos pagos. Eh, yo creo que podría tener sentido y también es una aclaración interesante la que hace Corral porque de alguna manera exculpa a Maru Campos es decir, esta declaración sugiere que no es ella la que quiere ser malvada contra Corral, sino que está respondiendo a una presión, unos intereses que la rebasan a ella incluso, ¿no? Eso me parece interesante de esta afirmación de Corral. Sí, sin duda, porque ahí es donde uno preguntaría qué tanto sigue influyendo César Duarte en el gobierno de Maru Campos, ¿no? Claro. Sí, y hay que pensar que quizá no es la figura, sino un régimen, ¿no? O sea, por eso está bien si le llamamos el duartismo, ¿no? Porque o el prismo, ¿no? O sea, es una cosa que trasciende, digamos, a las personas, porque al final de cuentas la corrupción funciona con redes, entonces a veces no es necesario, o sea, puedes quitar nodos, digamos, de esa red y la red sigue manteniéndose, ¿no? Entonces, también por eso es tan difícil el combate a la corrupción, porque no se trata solo de ir a las cabezas, sino a desmantelar las redes, los pactos de, perdón, de corrupción, de componenda política, de deuda, de recompensas, ¿no? La pregunta que es pertinente, ¿cambia, cambia el gobierno, pero no cambia el régimen, digamos, en un estado? Yo creo que es posible también, sí. Mi querido y admirado Cedric Graciel del periódico El País, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, hombre, también gracias a ti por la invitación. Me gusta mucho compartir con tu comunidad.